Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. En la noche de hoy vamos a tratar un tema que está en labios de todo el mundo en los últimos meses. Vamos a hablar del Ministerio Público, de su lucha contra la corrupción en la República Dominicana y por supuesto de un principio fundamental de la democracia y en un país donde exista un Estado de Derecho, el debido proceso. Y para ello cuento con 4 conocidos y prestigiosos abogados dominicanos. Desde mi izquierda, el licenciado Luis Ernesto Peña, Trajano Vidal Potentini, Julio César de la Rosa y Valentín Medrano para hablar de este tema. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué podemos decir? ¿Existe realmente, se respeta el debido proceso en la República Dominicana? ¿Tiene idoneidad la lucha contra la corrupción? Empezar por Valentín. Bueno, respecto al debido proceso, el debido proceso yo creo que es el tema ausente del sistema de enjuiciamiento penal de la República Dominicana. La garantía del respeto al debido proceso no está presente por lo regular en la mayoría de los procesos. Le puedo poner de ejemplo recientemente el hecho de que una persona fue sometida a la acción de la justicia y no culpo de ello el Ministerio Público necesariamente. El Ministerio Público está llamado, y sigo con el ejemplo ahora, está llamado a ser, por así decirlo, el ente objetivo dentro de la persecución penal y por vía de consecuencia el primer garante de, valga la redundancia, la garantía penal sustantiva de la persona imputada en un proceso. Es decir, que el Ministerio Público es como una especie de juez en su momento para ver todo lo que tiene que ver con la calificación jurídica o la imputación que recae sobre una persona y sus nexos necesariamente con lo que tiene que ver con el tipo penal ocurrido. El Ministerio Público actúa por vía de consecuencia a partir de que se ha producido un hecho punible. ¿Por qué digo que es lo ausente? Y quiero ejemplarizar para explicarlo de una forma más diáfana y entendible. Una persona es sometida a la acción de la justicia. Hay 2 formas de arresto, de conformidad con lo que establece la normativa procesal penal. Está contenida en los artículos 224 y 225. Una persona puede ser arrestada por una orden judicial o cuando se encuentre en flagrancia. Es lo que dice la norma. No hay otra opción. No hay una tercera opción. Hay varios supuestos de flagrancia que lo establece el artículo 200, bueno, el mismo artículo 224. Cuando establece, bueno, una persona está en flagrancia en tal o cual condiciones. Sin embargo, se supone, en apego irrestricto al debido proceso de ley, o sea, en apego irrestricto a las garantías del debido proceso de ley y al respeto al debido proceso de ley. Se supone que nadie, al margen de esas condiciones, puede ser arrestado. Y si es arrestado, un juez debe asumir la condición de tutelador de garantías, de juez de garantías, y execrarlo de la condición en la que se encuentre. Eso no ocurre. Eso no ha ocurrido necesariamente. Y usted puede encontrar 20.000 casos para ejemplarizar, y en este caso estoy hablando de un joven arrestado en Santiago, que fue arrestado sin una orden judicial y sin tampoco estar en condición de flagrancia, y sin embargo, una jueza de la República le dictó medida de coerción privativa de libertad. ¿Sobre qué base en ese caso particular? Sobre la base de que ella se haya ideado, que ella se haya inventado, porque desde el punto de vista legal no tenía ningún tipo de fuente normativa para basarse en la decisión que tomó. ¿Y la ley no contempla sanciones para cuando el Ministerio Público inobserva esas medidas fundamentales del derecho? Y cuando un juez dicta una sentencia sin un basamento jurídico. Para pasar a los colegas, yo aplaudí el hecho de que la ley 590 era el número que tenía el Código Penal en aquella ocasión, el Código Penal que no se aprobó la primera vez, contenía sanciones privativas de libertad para la acusación falsa por parte del Ministerio Público o para cuando el juez también daba una condena en absoluta y total prevaricación. Estaba en los artículos 336, si mal no recuerdo. No sé si se mantiene en la actual normativa que se pretende aprobar en el Congreso de la República Dominicana, pero sí contenía ese tipo penal creado específicamente para la acusación falsa, tanto de víctimas que acusaban o personas terceros que acusaran falsamente a una persona, como también del mismo Ministerio Público. Ahora, y eso es necesario. Una pregunta, desde una perspectiva fuera del margen y del conocimiento jurídico de estos casos. Cuando el Ministerio Público incurre en esas violaciones,
le quita autoridad y le quita credibilidad a la lucha que está, a la lucha contra la corrupción en este caso. Sí, Bueno, yo entendería que sí, porque realmente se supone que dentro de esa lucha se busca al final de cuentas el imperio de la ley. Entonces sí, bajo la sombra o bajo la sombrilla del imperio de la ley, al mismo tiempo se aplasta la ley, entonces se vuelve algo contraproducente y realmente se genera un precedente que de cara al futuro es, o sea, sumamente peligroso. Ese muchacho es Peña, es de lo bueno. Ahora, ¿pueden esas violaciones desacreditar el esfuerzo para desentar la vida pública del país? Bueno, tomando en contexto precisamente el tema de este debate, de esta discusión, la lucha contra la corrupción y el debido proceso. Evidentemente que si tomamos en consideración que ese debido proceso debe cumplirse con la aplicación de la normativa, que como bien dijera Valentín en la introducción, para procesar o iniciar un proceso contra una persona a quien se le hace una imputación de haber incurrido en una falta que pudiera ser un crimen, un delito, cualquiera de sus manifestaciones, cumplir con lo que establece la norma, que un juez primero autorice el modo de aprehensión de ese imputado, inmovilizar sus bienes si así lo tuviere, y que se observe de manera estricta que se ha cumplido con eso. Hasta ahí todo está bien. De hecho, lo que hemos estado presenciando, pues al momento se cumple con la rigurosidad de presentar en el tiempo oportuno las 48 horas que establece la Constitución de la República y el Código Procesal Penal, pues y con la autorización de la autoridad competente, que en este caso es el juez de la instrucción, que asume a su vez el juez de la garantía y el juez de control. Hasta ahí todo va bien. El alegato de violación al debido proceso, pues se pone de manifiesto en medio del conocimiento de la medida de coerción y sobre todo por algunas actuaciones del Ministerio Público que no se corresponden con lo que debería ser la etapa secreta de un proceso que está investigándose y que se solicita una medida de aseguramiento y que los tribunales o los jueces de la instrucción, que han debido ser más diligentes exigiéndole al Ministerio Público que se circunscriba única y exclusivamente en presentar las pretensiones o la cintila procesal que permita al juez verificar si hay razón o no para imponerle una medida de coerción, que en todos los casos de corrupción pues el Ministerio Público se decanta por la prisión preventiva. Entonces, creo que la exposición de elementos que pudieran ser propios de un juicio de fondo se pudiera interpretar como una violación al debido proceso y son parte de los alegatos que hacen los imputados en los casos de corrupción a los que hemos estado asistiendo en los últimos días. Doctor Vidal Potentini. Mira, lo primero que hay que decir es que se trata de un mal sistémico, un mal de origen, que hoy por hoy lo que conocemos como ese cóctel que se llama debido proceso de ley y que está consignado en la Constitución, en los artículos 40 y siguientes y fundamentalmente artículos 68, 69, hoy por hoy es un aspecto básico no solamente del derecho penal, sino del sistema jurídico, es un carácter instrumental que debe esparcirse, debe estar presente en todo accionar, no solamente el de naturaleza penal, y evidentemente que en el contexto penal pues juega un papel de mayor relevancia porque los bienes jurídicos que están en juego son lo más sagrado, la vida, la libertad, el honor, es lo que maneja precisamente este componente. Entonces tenemos un código procesal penal que se ha planteado, de que se sustenta en la sana crítica, que se apartó, que ya no está presente, la denominada llamada íntima convicción, que lamentablemente hoy por hoy lo que ha venido es a cobrar más fuerza. Tenemos un código que ha sido satanizado y con razón, porque él mismo trae toda una parafernalia logística que supone la observación rigurosa de ese debido proceso de ley, que no se puede concretar, no se puede
no se puede resolver en la práctica porque hay un mal de fondo, y es que todavía hay en muchos lugares que interrogan con un palo en la mano y que no tienen la metódica propia los departamentos investigativos para dar ese seguimiento y para conseguir una prueba que precisamente responda a esa realidad que estamos planteando a la hora de proyectar ese debido proceso de ley, que lamentablemente no se observa. Entonces vemos un Ministerio Público que tiene que hacer causa común con lo que es aprovechar ese populismo penal, ese componente mediático, para entonces eternizar a las personas en las cárceles y que terminen en una especie de cansancio finalmente, que es el que trae consigo, bueno, pues las delaciones premiadas, trae consigo los acuerdos previos declarándose culpable, y es entonces con lo que está trabajando, ante esa deficiencia del sistema, con lo que está trabajando el Ministerio Público. Si no hay una cárcel prolongada en una regla que se ha invertido, porque el estado natural, no solamente en la Constitución, sino natural del hombre, es la libertad, y aquí esto se ha invertido y es lo contrario. Vemos que los estudios hoy por hoy dan cuenta de que se ha triplicado o cuatriplicado en la República Dominicana. Somos uno de los principales países del mundo que hoy por hoy proyectan y tienen más presos preventivos. Entonces hay un problema sistémico, hay un problema de fondo que tiene que ser abordado, porque ya la íntima convicción lo que ha cobrado es más fuerza, porque precisamente el denominado neoconstitucionalismo entonces hoy permite ni siquiera interpretación, sino argumentación, y es entonces lo que plantean los jueces. Ahora, y sigue esto pendiente. A mí me resulta muy difícil creer que realmente, a pesar de que esa figura ya ha sido desterrada de los códigos y del sistema, que un juez dicte una sentencia si no es por su íntima convicción. Es difícil. De hecho, no fue, Es que la no fue desarraigado. Es que la íntima convicción tiene más fuerza hoy. Claro. Hoy hay más íntima convicción. Claro, pero en lo que tiene que ver con medida de coerción se quedó intacto. Todo lo que tiene que ver con medida de coerción. No, y también lo que sucede algo, que es que aunque se intentó quitar de la ley, realmente no se le puede quitar la condición de seres humanos a los jueces. Y dentro de esa condición de seres humanos, tampoco se le pueden quitar todos los elementos de la idiosincrasia culturales que tenemos como dominicanos. Entonces, al final, e incluso el Ministerio Público juega con eso, precisamente juega a través de estrategia mediática, de manera que cuando una persona llegue frente a un juez, ya es casi seguro que ese juez va a tener un criterio creado. Un criterio creado, exactamente. Y más aún, prejuicio. Y más aún cómo se montan, no solo en el populismo penal, sino en la implosión de las redes sociales, y cómo hay toda una mecánica que sirve directo y en vivo para un proceso de bombardeo constante en lo que ha sido pues esa tradición que desde Procuraduría General de la República se ha venido sentando y ampliando, y que le hace evidentemente mucho mal a la balanza de la justicia. figura emblemática de la justicia tiene que ser eliminada, ¿no? La balanza. Esa balanza. Debemos darle otro ícono, o un fetiche diferente. Porque ¿Cuál es el ícono que tú propones? Lo que propondría don Miguel, porque yo lo que creo es que el cóctel del debido proceso, como bien lo definió el profesor Trajano, que es interesante porque realmente convergen en la palabra, en la frase debido proceso, convergen una serie de principios y de muros existenciales con el que debe chocar el poder punitivo del Estado. Los desmanes y excesos del poder deben chocar con ese muro de contención que incluye ese cóctel que no se bebe, ese cóctel no se sirve. Porque aquí no hay... Por eso tiene una espada, ¿no? Sí, pero ahora tendríamos que ponerle como imagen de la justicia el vaso con medio vacío del cóctel que plantea Trajano. Y conectando con lo que dice Valentín, hay un elemento muy importante que resaltar, y es que el debido proceso no se trata muchas veces de como lo ven una persona, que se trata como de pasos. O sea, como si fueran si yo cumplí con los pasos, con los requisitos y los plazos que dice la ley, yo cumplí el debido proceso, pero realmente no es así. O sea, el debido proceso apunta a algo, y a proteger la libertad y a proteger la presunción de inocencia, que es un criterio que al final lo que hace es proteger la dignidad humana dentro del proceso. Entonces, todo el proceso penal está organizado desde la perspectiva de proteger esa presunción de inocencia. Entonces, cuando yo escudado sobre la excusa de que yo cumplí con los pasos, pero sin embargo con sutilezas procesales que están fuera de la ley, yo me como todo eso, y realmente me vuelvo la presunción de inocencia, y realmente llego con una presunción de culpabilidad, y llego también creando la regla que mencionaba Trajano, de que la prisión realmente se ha convertido en lo principal. Y no solamente la prisión, es decir, aquí incluso se ha creado la percepción
de que no puede haber un proceso penal sin medida de coerción. Es decir, no es solamente de que la prisión preventiva es la medida de coerción más excepcional, sino que incluso las medidas de coerción de entrada deben ser excepcionales. Es decir, deberíamos normalizar que a mí me puedan notificar a un proceso penal una acusación y que yo vaya a defenderme sin ningún tipo de medida de coerción. Es decir, si objetivamente yo no represento ningún peligro para sustracción del proceso o para afectar el proceso, se puede llevar perfectamente la investigación de manera secreta y a mí comunicarme una acusación y yo irme a defender. Como pasó con Chu Vázquez. Ahora, Chu Vázquez le conocieron, que yo recuerde, a Chu Vázquez le presentaron acusación sin tener medida de coerción. ¿No fue así? Sí, así es. Pero es lo que tú pero dices. mira, eso que tú dices, eso tiene una importancia vital para lo que debería ser la interpretación del debido proceso por parte del Ministerio Público, sobre todo en los casos de corrupción. Si los organismos de controles funcionaran, y principalmente el del control externo, que te realizara una auditoría donde se levantaran todos los elementos probatorios, el Ministerio Público hace su investigación, perfectamente puede notificarle al imputado, al investigado, la audiencia preliminar, y si entiende que para asegurar al imputado, bueno, puede pedir en esa misma audiencia al juez de la instrucción que le imponga una medida de coerción de presentación periódica o cualquiera de ellas, como una forma de asegurar que si se extiende el conocimiento de esa medida, de esa audiencia preliminar, pues se pueda garantizar a él, porque la esencia por lo cual se establece el Código Procesal Penal, y haciendo hincapié en lo que es el debido proceso de ley, en donde la medida de coerción no es más que procurar la garantía del proceso y sobre todo proteger y garantizarle los derechos fundamentales al imputado, y por eso la celeridad de 48 horas. Sin embargo, aquí hay medida de coerción que el imputado está en un limbo hasta un mes, porque se extiende la medida de coerción, lo que conocen la justicia de Estados Unidos y de países de la región o del continente como Chile. Una medida de coerción tiene que conocerse no posponerla por cualquier subterfugio, como suele ocurrir aquí, inclusive de durar un mes posponiéndola. Y mientras tanto el acusado está preso. Está preso, pero está preso en un limbo. Le dieron la interpretación que como ya el juez de la instrucción está apoderado del expediente, ya esa prisión está justificada. Ahora, o escuchándolo ustedes, y supongo que los amigos televidentes se podrían llevar la misma impresión que yo tengo en este momento, de que la forma en que se están conduciendo todos estos procesos en una lucha contra la corrupción que el país anhelaba, evidentemente, porque la corrupción es un verdadero cáncer social y lo ha sido a través de toda nuestra historia. Parecería, por ejemplo, que estos procesos contra la corrupción están muy mal orientados. Bueno, pero no es exclusivo de esta gestión del Ministerio Público. Eso viene desde que el Ministerio Público... Entonces ha sido una tradición. Totalmente. Bueno, es que nosotros tenemos el Ministerio Público que pagamos. Es un Ministerio Público que definitivamente tendrá que ser siempre insuficiente, y por eso tú ves el protagonismo en pero en dos esta o tres oportunidad personas. tenemos uno independiente. Bueno, pero no es el tema de independiente, es que esa independencia debe traducirse también en recursos, en más capacidad investigativa. Es un Ministerio Público Le bajaron el que presupuesto. está haciendo lo que está a su alcance con la mecánica que tradicionalmente ha venido trabajando, y por qué no esa implosión de las redes sociales, ese populismo que en alguna forma es lo que le da esa mecánica de que tenga algún resultado al final por la presión indefinida que se someten personas que se ven eternizados en una cárcel y tienen que salir a hacer un trueque, hacer un cambio. En algún momento dado, durante estos procesos, se pensó que los mismos iban a ser ejemplarizadoras para la sociedad dominicana. ¿Son realmente ejemplarizadoras? Hablaremos de este tema cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de esta semana. Estamos hablando sobre la actuación del Ministerio Público en su lucha contra la corrupción administrativa y también sobre la observancia de un principio fundamental del derecho en un Estado que se respeten las garantías constitucionales, como debe ser el debido proceso.
Decía al final del segmento anterior, si estos procesos o estas audiencias o estos casos que se están llevando en los tribunales van a sentar un ejemplo en la sociedad dominicana y un ejemplo para la justicia. ¿Comparten ustedes esa apreciación? Claro que sí, solamente habría que arrancar de que hay 3 generales activos, bueno, 4 generales activos presos, eso es con poco precedente en la República Dominicana. Tenemos una lucha contra la corrupción que definitivamente tiene que ser apoyada desde el Ministerio Público, que es el órgano idóneo, es el órgano a quien pues la ley y la propia Constitución le encarga en su capacidad de órgano rector de lo que es la política criminal del Estado, y como tal hay que apoyarlo y creo que dentro de la denominada llamada prevención general negativa, ese disuasivo social, esa conexión que hay de cara a los ciudadanos y a los dominicanos es positivo. Pero en la manera en que ustedes lo han explicado, parecería que la forma en que se llevan a cabo esos procesos están contaminando incluso los expedientes. Pero es un tema sistémico en el que tenemos que trabajar y en el que tenemos que seguir avanzando. Yo siempre hago énfasis en la necesidad de que a nivel mediático, y debe esto hacerlo tal vez Suprema Corte de Justicia, haya ese acercamiento, haya esa educación constante y permanente de explicar de que una medida de coerción en modo alguno puede ser una pena anticipada como se está proyectando y se está trabajando, y es lo que parecería que da mediáticamente alguna satisfacción para que se entienda que se esté haciendo justicia, y es lo contrario. Sí, yo creo que algo positivo es que tradicionalmente estamos acostumbrados a no ver consecuencias. Y eso evidentemente que genera una sensación... Escepticismo, ¿no? Primero. Sí, que genera una cierta sensación de que al menos hay consecuencias, de que hay cierta persecución, porque tradicionalmente quizá no se veía con ese mismo ímpetu. Pero yo creo que hay que tener cuidado con el tipo de ejemplo y el tipo de consecuencia, precisamente por la naturaleza de los procesos. Y la principal preocupación que yo tengo es la afectación que puede tener en el ejercicio de la función pública. O sea, incluso ya estamos viendo, o sea, lo que ejercemos el derecho administrativo, que muchas veces dentro del Estado hay miedo a tomar decisiones que por su naturaleza no están en blanco y negro en la ley, sino que son decisiones discrecionales, pero que para eso están. Y para eso está precisamente el Estado, para resolver muchos conflictos sin la necesidad de que intervenga un juez, sino que bueno, en ese ejercicio administrativo debe hacerse una interpretación de la ley y debe tomarse una decisión administrativa. Entonces, precisamente por esos ejemplos donde muchas veces vemos que a la ligera se procesan personas que realmente no tenían, o sea, que la infracción en la cual cometieron no era una infracción de naturaleza penal, y se extiende la interpretación del tipo penal para incluir cosas que realmente solamente llegarían a una infracción administrativa, entonces eso genera un mensaje que puede ser negativo. El mensaje es, bueno, llegado el momento, si tú eres una persona con poder de decisión y tú tomaste una decisión discrecional, pueden presumir, bajo el simple hecho de una presunción de culpabilidad, de que tú la tomaste por un beneficio económico o cometiendo un delito, cuando puede que ese no sea el caso. Puede que simplemente tú tomaste una decisión en función de una decisión administrativa discrecional aplicando la ley, que muchas veces puede ser una decisión que afecta a personas, pero también protege otras. Ahora, ¿es correcto y justo, por ejemplo, que una persona que está siendo investigada y que todavía no hay una acusación formal, se le interrogue públicamente y se filtren informaciones sobre esa investigación? El caso, por ejemplo, para salirme un poco de la política, salirnos un poco, Sammy Sosa, por ejemplo. Eso es violatorio del artículo 290 del Código Procesal Penal, que está claramente... Y entonces, ¿quién paga las consecuencias de esa ¿cómo violación? podemos sustraernos entonces de lo que es hoy por hoy, lo que significa y representa la temática mediática? El derecho a la información, con cobijo y cobertura constitucional, artículo 49. Sí, pero el derecho, el principio periodístico, el principio legal de que el pueblo tiene derecho a saber cuánto hace y no hace el gobierno, no puede ser extendido hasta ese... Pero porque en el caso de Sammy Sosa... ¿Cómo hacerlo? Cumpliendo con la ley. En el caso de Sammy Sosa... ¿Cómo hacerlo? Y lo dice la ley 133. Pero en el caso de Sammy Sosa no se han dado ningún tipo de declaraciones, más allá de la que dio la abogada y de lo que dan los medios de comunicación. Se ha publicado que está siendo investigado. No, eso fue en el proceso de investigación de Coral, del Antipulpo. Yo creo que realmente... Pero filtrar ese tipo de información en medio de una
de una investigación en una etapa secreta todavía. No, como habla de derechos constitucionales, el derecho establecido en el artículo 49, que tiene 3 verbos, pero habla entonces del derecho al buen nombre que él tiene, del derecho a la intimidad. Si hay una presunción de inocencia, no se le está imputando nada. Si hay una si hay una presunción de inocencia, si hay una presunción de inocencia, bajo ninguna excusa usted puede poner a esa gente en la palestra pública. Porque es un presunto inocente y tiene que ser tratado como tal. Usted lo sabe por el mandato constitucional. Ellos el acceso de la prensa que está allí? No dándole la información, porque filtrando la que están. Pero es que yo no veo cuáles son las informaciones que se han dado hasta el momento en ese caso. Pero ¿cómo tú vas a decir que tú no has visto lo que se ha dado? En todos los casos, la prensa tiene aquí los expedientes 15 días antes que los abogados. Un mal Un mal sistémico que puede ser resuelto no filtrando. Y con régimen de consecuencias, y con régimen de consecuencias. Porque ¿quién ha pagado, quién ha tenido aquí una multa, una afectación, una amonestación por haber filtrado? Pero que no es un tema de filtración, es que la ley es así. Tú no puedes esconderle a la prensa el que se vaya o no a interrogar a una persona. ¿Cómo que tú no puedes hacerlo? ¿Cómo que tú no puedes hacerlo? Pues yo puedo venir a interrogarte aquí sin que nadie lo sepa. ¿Cómo que no se puede hacer? ¿Cómo que no se puede hacer? Entonces el Ministerio Público no va a alcanzar, va a tener que hacerlo con todo el mundo. ¿Con quién? No, espérese. Usted tiene que respetarle a la gente las garantías de derechos que la Constitución le consagra. Pero que tendrá que hacerlo con todo, no puede haber. ¿Cómo que no hay respeto en tu... Que te interroguen en lo absoluto. ¿En qué? En que te citen a interrogar. O sea, eso no es nada. Bueno, el que te cite. Interrogar a una persona es el equivalente a que sea culpable. Pero claro que sí. Bueno, pero eso ¿Y dónde ustedes están? Pero es un problema de percepción, que es lo que lo controla el que tiene que controlarlo, el que dice la ley que tiene que controlarlo, señor. Valentín, no hay una irracionalidad. Óyeme, no hay que vocear. Mira. No, pero no es vocear. Lo que pasa es, ¿cómo usted me va a decir a mí? ¿Cómo usted me va a decir a mí? Que pero usted en no el puede... caso, Espérese. ¿Cómo usted me puede decir a mí que usted quiere interrogar a Sammy Sosa? Usted no le puede extender una invitación para interrogarlo y que eso no se filtre. Pero entonces usted es un mal investigador. Usted no puede investigar. Pero citarlo. ¿Cómo la investigación no es secreta? ¿Y cómo usted me dice a mí que usted la idea públicamente, usted está cumpliendo con su función de investigador? Explíqueme eso. Ok. Pero es que ahora, ¿Es que qué? Ahora, es que no es razonable lo que tú estás. Caballero, para eso está la Procuraduría. Caballero, ¿Para mucho para dañarle el nombre a la gente en investigaciones. Es que uno tiene que subir la voz al nivel de él. No es dañarle el nombre. Pero calmaos. Valentín, oye, Guardemos, como dice la canción. Perdón, Valentín, caballeros, como dice la canción, conservemos la temperatura. Citar a una persona a un interrogatorio o a lo que sea, citarlo, pura y simple. ¿Cuántos Sammy Sosa han ido a la Procuraduría ¿Y cuánto ha salido a relucir? ¿Cuántos Sammy Sosa han sido porque publicados? Porque Sammy Sosa es Sammy Sosa. Usted tiene que saber que es Sammy Sosa. Usted tiene que saber lo que es Sammy Sosa y protegerlo como Sammy Sosa. Usted tiene que hacerlo. Así es. Sí, así es. Bueno. Así es. Bueno, pues sí, así Bueno, está bien. en estos casos se han dado algo que que los que no somos abogados no entendemos bien. Por ejemplo... Ni hasta los que somos abogados. No, pero el Ministerio Público, quiero cambiar... Yo no entiendo lo que ustedes están planteando. Perdón, caballero, quiero Aquí desviar... estamos dos contra dos, así que vengan ustedes para acá y vamos a hacer otros dos contra ustedes. Oye, ¿y a mí dónde me van a dejar? No, usted es mediador. Yo quiero dejar eso, echar eso a un lado e irme a otro asunto que para mí reviste tanta relevancia como las anteriores. El Ministerio Público insiste en que tiene pruebas contundentes sobre todas las personas que han sido señaladas como inculpados, ¿no? O como presuntos culpables. Sin embargo, ha solicitado a los jueces 18 meses para la investigación. Y después ¿Cómo se justifica? Después le pide una prórroga. Sí, ¿cómo se pueden conciliar esas dos situaciones? Tengo pruebas contundentes de culpabilidad, pero sin embargo necesito 18 meses y tiene que guardar prisión porque puede destruir pruebas que se supone que yo tengo, porque eso es lo que ha dicho el Ministerio Público, que se supone que yo tengo. ¿Cómo una persona puede destruir pruebas que el Ministerio Público tiene en su poder? Ha sido para volver a lo que dice Trajano, de lo que es una práctica sistémica. Y no es exclusivo de este Ministerio Público, lo hicieron todos los ministerios públicos anteriores. Que si tendríamos, en el caso de la corrupción administrativa, porque no se trata de un homicidio,
de algo que se recopilaron las evidencias y es algo totalmente demostrable cuando se trata de manejo de los recursos del Estado, que se supone que hay una Cámara de Cuentas que debe auditar el gasto conforme se va ejecutando, y que si el Ministerio Público realmente tiene a su alcance poder copilar las evidencias que sean lo suficientemente fuertes, pues entendemos que en un periodo de 3 meses es más que suficiente para realizar una investigación y solicitar apertura a juicio. Ahora, se ha hecho una práctica de que el Ministerio Público, y es parte de lo que la sociedad, un sector de la sociedad compra, es que de entrada, en la medida de coerción, se le cante un año de prisión. Inclusive el propio Ministerio Público difunde a través de sus canales de comunicación: Ministerio Público logra 1 año de prisión preventiva contra fulano. Eso no es un éxito, eso no es algo a destacar, porque ahora, lo esencial sería que sí realice un proceso con la debida celeridad y que al poco tiempo se puede exhibir una condena en primera instancia que puede ratificarse en segunda instancia. Sin embargo, no se hace. Tómate un poquito de agua, que te veo un poquito... No, para nada. Yo lo que creo es que la excusa es que todo es un mal sistémico. O sea, cuando se incumple la regla y la norma es un mal sistémico. Pero es que se viene pero sucediéndose. Pues, ¿qué hacemos con el mal sistémico? ¿Nos lo tomamos como el agua? Repararlo. Mira, es que sería hasta un poco contraproducente plantearle o pedirle a un Ministerio Público en el contexto que estamos viviendo, y por eso posiblemente no pudiéramos analizar un tema como este sin poner como epicentro el componente comunicacional. Ahora, un Ministerio Público en modo alguno puede plantear, no las pruebas, porque en principio no tienen pruebas. Lo que decía Julio César, dentro de la jerga comunicacional nueva de ese componente procesal penal, estaríamos hablando de indicios inicialmente, evidencias, que es lo que se maneja en esa primera parte. El Ministerio Público no puede decir que no la tiene contundente, hay un asunto, que no tiene fuerza, porque estaría restándole credibilidad a lo que es la prueba. Hay un tema. Perdón, don Miguel, pero escúcheme, pero si la tiene contundente, ¿para qué tú pides 18 meses? Eso es dicotómico. Porque si tú tienes todas las pruebas, tú estás a punto ya de poder presentar tu acusación. Se supone que tú has hecho una investigación que es lo suficientemente robusta, lo suficientemente madura, como para tú tener no solamente los indicios, sino las pruebas. ¿Para qué? Para tú poder acusar a una persona subsecuentemente. Hay un vicio del tema de prisión. Pero los jueces, ¿por qué lo conceden? En un sistema de justicia rogada. No es solamente el vicio no es solamente el vicio de prisión preventiva. El número 31 a nivel del mundo, no es de los países que no más es solamente el vicio de la prisión preventiva. Estamos hablando del uso incorrecto del lenguaje desde el punto de vista procesal. Porque usted tiene todos los expedientes que ustedes tienen, todos los expedientes que se tienen están blindados. Y si están blindados, ¿para que usted necesita tener una persona preso 18 meses? Pero es la pregunta que usted hace. Entonces es los jueces. ¿Y por qué los jueces hacen ahora, justicia rogada? Perdón, caballero, en ese tenor... Justicia rogada, la otra parte doctor, le pide... Perdón, no hay equilibrio. Perdón, en ese tenor, el arraigo, el arraigo está considerado como una garantía, ¿no? Una garantía de un proceso, que la persona acusada tiene suficiente arraigo, no necesita estar detenido en una cárcel. Nada de eso se observa, eso es filosofía penal. Hubo un juez... Perdón, pero no he terminado la pregunta. Sin embargo, una jueza usó el término arraigo para decir que había tanto arraigo en un acusado que era un peligro para la justicia dominicana. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa, ya en la parte final del tema de esta noche: el Ministerio Público, la lucha contra la corrupción y el debido proceso. Bien, llegamos ya a la parte final. Desgraciadamente llegamos a la parte final. Todo principio, todo lo que comienza termina, ¿no? Y le toca en este momento comenzar a terminar el programa de esta noche. Estaba hablando con 4 abogados muy conocidos y prestigiosos: Luis Ernesto Peña, Trajano Vidal Potentini, Julio César de la Rosa y Valentín Medrano, sobre el debido proceso, el Ministerio Público y su lucha contra la corrupción. ¿Qué valor, le preguntaba al final del segmento anterior, tiene en la justicia dominicana hoy en día, en las circunstancias actuales, el arraigo? Bueno, realmente la experiencia acumulada y precisamente en estos últimos casos hemos visto que realmente la figura del arraigo es inexistente.
porque o sea, se supone que el arraigo en esencia es, o sea, es el conjunto de los elementos que podrían permitir interpretar si una persona va a sustraerse de un proceso o no. Y eso se analiza en contraste con el interés que pueda tener de salvar su nombre y también de las cosas que lo atan a una sociedad, a un Estado. Ahora, en el mundo actual, con los conocimientos y la tecnología y la interdependencia que existe en los organismos de seguridad de los Estados, es muy difícil, por ejemplo, sustraerse de un proceso, porque ¿a dónde iría, por ejemplo, el ex Procurador General de la República? Pero todo se traduce en lo que eventualmente deberían ser consecuencias, como pasa en los Estados Unidos, que haya hasta un equipo de caza recompensa para quien no aparezca a la hora que tenga que presentarse, incluso de forma privada, para salir a buscarte donde sea. Amén de la prioridad, yo no sé si ustedes vieron recientemente en los periódicos, de que una persona que había asaltado un banco, 50 y tantos años después, incluso muerto, fueron ya a dar un seguimiento porque era uno de los más buscados. Entonces aquí tenemos un denominado arraigo, que ciertamente es un mito, es inexistente, y más aún, tiene hasta una visión discriminatoria alrededor del mismo, porque entonces el pobre, como se traduce en propiedades y otros aspectos, que solamente el que tiene buena posición. Entonces no es lo que se está tomando en cuenta, en consideración, para muestra un botón, el caso que está presentando del ex procurador y de otros tantos que están ahí, incluso personas de mucha edad ya, que en modo alguno se puede descartar o se puede siquiera asimilar la posibilidad de que se van a sustraer de ningún proceso. Entonces eso sigue quedando en manos de la discrecionalidad de los jueces y más aún entonces permeado por lo que es esa implosión de las redes sociales. Los jueces lo que dicen, bueno, y un tema de su estabilidad laboral, de su tranquilidad, y como ellos saben que no votan a nadie por el hecho de meter preso, pues lo que hacen es que lo resuelva otro juez más adelante. Entonces hay una irresponsabilidad sostenida alrededor de ese tema que hoy por hoy nos ubican como el país en el mundo número 31 que más prisión preventiva tiene. Incluso el caso de Brecht demostró que era posible llevar un proceso de corrupción, o sea, donde los delitos que se imputaban eran de naturaleza administrativa, de naturaleza pública, con los procesados en total libertad. Y no solo eso. Aún incluso hay dos condenados, siguen en libertad. Luego de una condena, todavía se mantiene la libertad y son personas que se mantienen acudiendo al proceso y de ninguna manera ni afectaron la recolección y la producción de pruebas, ni tampoco se sustrayeron del proceso. No solo eso, sino que ni siquiera faltaron a las audiencias. Entonces, eso realmente yo creo que demostró que es posible tener un proceso de esa naturaleza y de esa envergadura con los procesados en libertad. Me da satisfacción de que veo a Valentín asintiendo con la cabeza, parecería que está coincidiendo con lo que estamos planteando ahora ya en esta oportunidad. No, si tú supieras que no estoy asintiendo por eso, estoy asintiendo porque me gusta la eufonía de Peña, la forma en que él trata este asunto, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo hubiese ejemplarizado no con eso, yo hubiese ejemplarizado con Van Inter, porque Van Inter, todas las personas que estaban sometidas en Van Inter fueron condenados, y esas personas duraron todo el proceso, condena primaria, condena en la Corte y también hasta la Suprema Corte de Justicia con cláusula de cierre en la Suprema Corte de Justicia en libertad. Y al final fueron tranquilamente e hicieron su prisión. ¿Qué es lo que puede ocurrir con cualquiera de estos imputados? O sea, no solamente me sumo, sino que le doy un elemento ejemplarizador de que ese tipo de conducta procesal es la que compete. El asunto de los jueces, ese es el gran problema, de verdad. Lo decía Julio César de la Rosa. Es el gran problema. ¿Por qué? Porque nunca ha habido en la historia y no hay voluntad política para que aquí el debido proceso de ley se respete judicialmente. No la hay. Esa es la realidad. Adelante, Julio. Mire, pero cuando hablamos de voluntad política, ¿a quién nos referimos? Porque el problema es... ¿Al Ministerio Público? No, voluntad política... Al sistema. Bueno, es un asunto sistémico. Al pero sistema. Tiene que ver con la voluntad política. Vamos coincidiendo, miren, eso es importante. Mire qué ocurre, don Miguel. Los jueces son un poder extra, al margen del Poder Ejecutivo. Uno diría, bueno, pero que el Poder Ejecutivo, sí, pero todo lo que nosotros tenemos aquí, construido como populismo penal, como persecución política, que las hay, sesgada muchas veces, esas cosas, todo eso corresponde a un esquema de la política de la República Dominicana, a una agenda política. Y no está dentro de la voluntad política, no está marginarse de ese elemento a su favor, que es el populismo penal.
para usarlo políticamente. Pero el día que haya un poder judicial lo suficientemente fuerte, lo suficientemente comprometido y responsable, como decían ellos, el populismo penal no va a tener cabida, porque simplemente va a ser una forma de expresión que no va a mover los hilos, no va a ser parte de los hilos conductores del decisionismo judicial. Entonces, ese es el elemento en que políticamente no ha habido nunca la voluntad para resolverlo. No hay voluntad política para resolver el problema del populismo penal como forma de incidencia en las decisiones judiciales, del decisionismo judicial, en el nivel que nosotros lo tenemos, que está muy por debajo de las apetencias que nosotros tenemos como sistema también. Ahora, ¿qué podemos esperar entonces la sociedad dominicana? ¿Qué puede esperar de estos procesos? Bueno, partiendo de lo que era la esencia de tener un código procesal penal que tenía como fundamento el desahogar la alta población carcelaria, y por ello te establece en las medidas de coerción la prisión preventiva como la excepción, dándote un rosario de medidas a aplicar para evitar que las cárceles se llenen de presos preventivos, y también para que el Ministerio Público tuviera la holgura de poder realizar sus investigaciones sin tener esa espada de que se vencen los plazos, de que tiene que presentar acusación. Y creo que eso no se ha logrado porque ha devenido en crear la sensación en la población de que obteniendo esa prisión preventiva consistente en 12 meses, en 18 meses, ya se logró lo que se buscaba para dar respuesta a lo que es una sed de justicia, de que haya fin de la impunidad. Sin embargo, cuando acudimos a estadios como el de Odebrecht, que después de 6 años termina un caso que era por soborno, condenando a 2 personas sin establecerse que hubo soborno, sino por omisión de una declaración de patrimonio como lo establece la ley. Entonces yo creo, valga la redundancia, que este ejercicio que uno está haciendo, y sobre todo procurando que haya finalmente una institucionalidad más fortalecida y que haya realmente un Ministerio Público independiente, que su designación vaya... Cuando usted dice que haya un Ministerio Público realmente independiente, parecería decir que no existe ese no Ministerio Público independiente. Es que eso fue un aspiracional del presidente de la República, de designar a una Procuradora General de la República y una Procuradora General adjunta que no provienen de su partido, pero no son independientes, serían independientes de él, del presidente. Pero esto significa que si logramos modificar la Constitución y establecer un Ministerio Público independiente de carrera, que ese fiscal general, porque puede quedarse el Procurador General de la República como el símil del Ministro de Justicia, que es quien va a motorizar todo lo que es la política criminal del Estado. Ahora, ese Ministerio Público que va a actuar conforme el debido proceso de ley, que no va a responder a ningún tipo de suerte, de algún requemor, de algún rencor, o que haya acumulado pues algún sentimiento, pues evidentemente que tendría resultado, porque podríamos tener la suerte de que llegue ahí realmente un profesional que no tenga ningún tipo de sentimiento. Bien. Y vaya realmente a observar el debido proceso. Ahora, el desenlace que esto tenga, sea dentro de 18 meses, dentro de 12 meses, dentro de 5 meses o mañana, si fuera posible, ¿mejorará la justicia dominicana? Bueno, ¿Fortalecerá el Estado de Derecho? No, no necesariamente, porque aquí estamos hablando de aspectos y de cuestiones aisladas. Estamos hablando de una aspiración mucho más grande. Hablar de fortalecer, de mejorar el tema de la justicia supone de entrada un Ministerio Público real y efectivamente independiente, y esa independencia solamente pudiera alcanzarse con una modificación a la Constitución. Pero el historial de la justicia es una acumulación de precedentes. Evidentemente que sí, en las bones, pasos que se van dando. Lo que sí tenemos es un Ministerio Público que está obrando, que está actuando de manera independiente. Por eso vemos entonces generales presos, activos, funcionarios
funcionarios, entonces evidentemente que no hay esa comunicación. Pero para eso se necesita, en términos jurídicos, en términos constitucionales, que opere una modificación de la Constitución que le permita independencia real, estabilidad en el puesto, estabilidad financiera, logística financiera, para hacer su trabajo y para tener el personal suficiente. Y eso no lo tenemos. Yo creo que el principal reto que tenemos como sistema recae sobre sobre los jueces, porque al final muchas de las consecuencias que estamos viendo es precisamente por una cultura punitiva que se ha creado con el permiso de los jueces. Entonces, si quisiéramos sacar realmente una mejoría, ¿Con el permiso o con la complicidad de los jueces? Bueno, con el accionar, no diríamos con que... la complicidad de los superiores de los jueces, porque el juez que da una decisión que no está acorde ahora mismo con el populismo penal y con las apetencias del Ministerio Público, posiblemente sea sancionado pero realmente por sus superiores. A lo que yo quiero llegar es que en materia financiera se hizo muy de moda un término que es el tema del riesgo moral, que es básicamente el riesgo que supone a alguien que se sabe sin consecuencias. Entonces, el Ministerio Público ejerce un poder, y ejerce el poder punitivo, que es uno de los poderes más implacables que tiene el Estado, y ese poder debe encontrar un límite, y el límite natural es el límite que le impongan los jueces. Entonces, está bien que el Ministerio Público persiga, esa es su labor, es su rol, pero esa persecución debe necesariamente encontrar una pared, y esa pared debe ser la pared que le impongan los jueces. Entonces, en la medida en que los jueces empiecen a obstaculizar, claro, no obstaculizar no sería el término, sino a limitar en función de lo que establece la ley y la Constitución ese ejercicio punitivo, entonces vamos a comenzar a moldear realmente la actuación del Ministerio Público, porque en el ejercicio de ese poder ellos van a intentar extender los límites lo más que puedan en el ánimo de su fin, que es perseguir y condenar. Bueno, señores, nos quedan solamente 2 minutos. Yo quiero concretar, no puedo pasarme de ese tiempo. Quiero concretar la respuesta. ¿Podemos esperar algo bueno de lo que está sucediendo o no? Por la forma en que se están conduciendo las cosas. Estamos avanzando, evidentemente que hay muchos cambios, hay muchas mejoras y tenemos nosotros que dar ese seguimiento oportuno, siempre crítico alrededor de estos temas y creer en la democracia y en que la institucionalidad tendrá que mejorar en la República Dominicana. Doctor de la Rosa. Yo tengo la fe y la esperanza de que esto, de una forma u otra, pueda traer un resultado positivo. Hay debilidades que deben procurarse, sin lugar a duda, que se fortalezcan. Doctor Medrano. Yo no espero absolutamente nada, no veo nada nuevo, no veo ningún cambio. Para mí todo se trata de persecución política, hasta ahora es lo que he visto. Yo no veo realmente que haya una lucha sincera en contra de la corrupción. Cuando analizo el contenido de las actas acusatorias embrionarias, lo único que puedo decir es que aquí hay mucho de persecución política. Por vía de consecuencia, creo que lejos de producirse un avance, subsecuentemente, ulteriormente, no ahora, quizás, ahora cuando estamos embebidos en esta situación y en la actual coyuntura política no lo veremos, pero tal vez futuramente veamos retrospectivamente y digamos, nos jodimos. Doctor Peña. Yo creo que si ese accionar, o el accionar que hemos visto, no encuentra límites que moldeen muchos de los excesos que hemos estado viendo, podemos terminar perdiendo más de lo que ganamos. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Espero que el público que nos ve haya disfrutado del tema y haya aprendido realmente sobre lo que está ocurriendo en el ámbito judicial aquí en la República Dominicana. Tengan un buen fin de semana, el resto de la semana los espero como de costumbre el próximo sábado para otro debate semanal. Hasta entonces.